¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando apagan las cámaras y el aplauso se silencia? Imagina por un instante que el cine de oro mexicano, esa época que admiraste desde tu infancia, no fue solo un escenario de glorias, sino también un ring de egos, rivalidades y crueldades ocultas tras el maquillaje perfecto. Detrás de cada galán encantador, de cada villano temido y de cada comediante adorado, existió otro rostro, el del hombre despreciativo, la mujer calculadora, el ídolo tiránico que humillaba a técnicos, aplastaba carreras ajenas y sembraba miedo en los pasillos de los estudios. Mientras el público lloraba frente a la pantalla, muchos de sus ídolos destrozaban vidas con desplantes, abusos de poder y soberbia sin límites. El cine de oro escondió historias donde la fama se convirtió en armadura de desprecio, y el talento, en excusa para la crueldad. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, pero también lo que el brillo intentó ocultar. Quédate hasta el final, porque el último nombre de la lista fue señalado como el hombre más insoportable de toda la industria. Libertad Lamarque. Fuego, ¿sabías que una de las voces más celestiales que pisó suelo mexicano ocultaba tras su elegancia un desprecio helado hacia quienes la rodeaban? Libertad Lamarque, la diva argentina que llegó huyendo de un país que la rechazaba, encontró en México no solo refugio, sino un trono desde el cual ejercer un poder implacable. Su contrato era una lista de exigencias que rayaban en lo absurdo, cláusulas que prohibían que otra actriz la eclipsara en pantalla, escenas recortadas si alguien más brillaba demasiado, primeros planos garantizados en cada toma y, lo más perturbador, la prohibición absoluta de que otra intérprete usara colores más vivos que los suyos en el vestuario. Durante una filmación con una joven actriz mexicana, Libertad ordenó personalmente que le cambiaran el vestido por uno más opaco. «Me roba protagonismo», sentenció con frialdad, sin siquiera mirarla a los ojos. Pero su crueldad no terminaba en el set. Jamás convivía con el equipo técnico. No saludaba al llegar, no agradecía al marcharse. Subía directamente a su camerino, comía sola tras puertas cerradas y desaparecía sin despedirse de nadie. Los técnicos la apodaban en susurros, el hielo con labios rojos. Para el público era la dama intocable, la voz de terciopelo. Para el gremio, una estatua de mármol que solo cobraba vida frente a la cámara. Bella Libertad Lamarque fue adorada por millones, pero dentro de los estudios nadie quería trabajar con ella. Su talento era indiscutible, pero su humanidad, invisible. ¿Quién más ocultaba un costado oscuro detrás de la fama? Andrés Soler. Fuego, hermano del legendario Clan, actor aclamado por su presencia magnética, pero poseedor de un tipo de soberbia aún más devastadora, la del desprecio silencioso. Andrés Soler no gritaba, no insultaba abiertamente, pero su mirada funcionaba como verdugo. Se asumía como juez supremo del talento ajeno, y su sentencia era inapelable. Cuando alguien nuevo llegaba al set, Andrés lo observaba con ojos de tribunal. No ofrecía consejos ni palabras de aliento, emitía sentencias públicas que destruían carreras antes de que comenzaran. Ese no sirve, esa no tiene presencia, con esa voz, apenas para vender tacos en la esquina. Lo decía así, sin filtros, delante de todo el equipo, convirtiendo la humillación en espectáculo cotidiano. Una actriz principiante contó años después, con la voz aún quebrada por el recuerdo, que tras grabar una escena compleja con él, Andrés pasó a su lado y murmuró apenas audible: «No estuvo tan mal». Ella creyó que era un elogio. Solo después comprendió que en el cine, todo se disfraza. Era su manera de decirle que jamás sería lo suficientemente buena. No creía en los comediantes, despreciaba el cine popular, y detestaba a cualquiera que no llevara un apellido de peso o una formación académica europea. Para Andrés Soler, actuar era un privilegio reservado para unos pocos elegidos, y no cualquiera merecía poseerlo. No era explosivo como Emilio Fernández, ni hiriente como María Félix. Era algo mucho peor, el desprecio silencioso, ese que no grita pero apaga lentamente, como una vela bajo el agua. Corazón Negro. Andrés Soler dejó una huella imborrable en el cine mexicano, pero también dejó almas rotas que nunca volvieron a brillar. ¿Y qué hay de los que usaban la violencia sin disfraces? David Reynoso. Fuego poseía una voz grave como trueno lejano y una mirada sombría capaz de congelar el aire, pero no era solo fachada cinematográfica. David Reynoso tenía un temperamento tan corto como su paciencia, y lo peor era que no intentaba ocultarlo. En una ocasión, durante la simple lectura de un libreto, pateó una silla con violencia y salió gritando improperios al productor porque no le gustaba cómo estaba escrito su papel. El equipo completo quedó paralizado, sin saber si debían intervenir o simplemente esperar a que la tormenta pasara. Machista, celoso y autoritario, Reynoso no soportaba que una actriz hablara demasiado en escena. Si lo hacía, la avergonzaba frente a todos con comentarios hirientes envueltos en burla.
Se decía que tenía prohibido expresamente que alguna intérprete usara tacones que la hicieran verse más alta que él. La producción debía medir literalmente la altura de cada actriz antes de aprobar el vestuario. Lo peor era que disfrutaba provocar. Entraba a los camerinos sin tocar, lanzando comentarios que mezclaban burla y amenaza velada. Una joven actriz terminó llorando desconsoladamente tras el set por una de sus bromas, que en realidad eran humillaciones disfrazadas de humor masculino. En pantalla era rudo y magnético, fuera de ella, una herida abierta con permiso para herir. Los técnicos lo evitaban, las actrices lo temían, y los productores lo soportaban únicamente porque su rostro vendía boletos. Círculo Negro Mediano David Reynoso fue talento puro envuelto en rabia, un hombre que confundió autoridad con abuso y respeto con miedo. ¿Y qué hay del charro que se creía por encima de todos? Antonio Aguilar. Fuego, el sucesor autoproclamado, el charro contemporáneo que cantaba, actuaba, producía y se creía dueño absoluto de cada set que pisaba. Antonio Aguilar no pedía permiso, imponía su voluntad como ley divina. Si llegaba al rodaje y algo no le agradaba, todo se detenía en seco, sin importar el costo ni las horas perdidas. En una ocasión memorable, suspendió por completo una escena porque el caballo asignado no estaba a la altura de su figura. Ese animal no representa lo que soy, sentenció mientras todos esperaban en silencio. La producción tuvo que conseguir otro caballo, más imponente, más blanco, más digno del rey del regional mexicano. Era conocido por incluir a su familia en absolutamente todos sus proyectos. Quien no los aplaudiera con entusiasmo, quedaba fuera del círculo. Los directores jóvenes lo evitaban como plaga, pues Antonio no aceptaba instrucciones de nadie, él daba órdenes. En entrevistas criticaba abiertamente a las viejas glorias, asegurando con desprecio que muchos no sabían montar a caballo ni declamar con corrección. Las comparaciones inevitables con Jorge Negrete lo enfurecían hasta el punto de la irracionalidad. Yo no necesito parecerme a nadie, repetía con los dientes apretados. Lo que más molestaba a sus colegas era su ambición desbordada y sin límites. Siempre exigía más tiempo frente a cámara, más aplausos en los créditos, más poder en las decisiones creativas. Fue una estrella indiscutible, sí, pero también un torbellino de vanidad que arrasaba con todo y con todos a su paso. Fuego Antonio Aguilar fue leyenda viva, pero también el hombre que convirtió el ego en un imperio personal donde nadie más cabía. ¿Y qué hay del héroe que sentenciaba con solo una mirada? Pedro Armendáriz. Fuego no necesitaba hablar. Con una sola mirada lograba dejarte sin aliento, paralizado por el peso invisible de su autoridad. Pedro Armendáriz no discutía, sentenciaba. Era de los que entraban a una reunión y todos callaban, no por respeto genuino, sino por temor a ser el siguiente humillado públicamente. En una ocasión, un actor joven se le acercó tímidamente en una fiesta para pedirle un consejo profesional. Pedro le sirvió una bebida, brindó con él con aparente cordialidad y luego, con voz helada, le dijo: «El único consejo que tengo para ti es que te vayas. Esto no es para tontos». El joven nunca volvió a intentar hablar con él. Se ganó enemigos en cada rincón de la industria. No soportaba la debilidad, despreciaba profundamente a quienes buscaban agradarle, y detestaba los elogios porque los consideraba adulación vacía. Cuando hablaba de otros actores, lo hacía con veneno destilado en cada palabra. A Jorge Negrete lo calificaba de hipócrita vestido de charro, a Pedro Infante de ser demasiado popular para ser respetable, y a Cantinflas simplemente lo ignoraba como si no existiera en su universo. Para el público era un héroe de carne y hueso, el rostro de la masculinidad nacional. Pero en los pasillos de los estudios, su nombre era un puñal envuelto en oro, brillante, deseado, pero letal al menor contacto. Nadie se atrevía a contradecirlo, nadie osaba desafiarlo. Su presencia imponía un silencio que no era admiración, sino miedo disfrazado de reverencia. Película. Pedro Armendáriz fue un gigante del cine mexicano, pero también el hombre que convirtió el respeto en terror y la autoridad en tiranía silenciosa. ¿Y qué hay del comediante que usaba el humor como arma? Fernando Soto Mantequilla. Fuego. Fernando Soto Mantequilla era recordado por hacer reír a millones, por su figura entrañable y sus torpezas cómicas que arrancaban carcajadas incluso en los momentos más difíciles. Pero entre colegas, su fama era radicalmente diferente. Detrás de cámara, su trato resultaba tóxico, manipulador y profundamente humillante. No usaba el humor para divertir, sino para herir con precisión quirúrgica. Su sarcasmo se dirigía como dardo envenenado contra compañeros y técnicos, dejando cicatrices emocionales más profundas que cualquier broma malintencionada. Con los actores jóvenes mostraba un desprecio constante y calculado. Si alguno comenzaba a destacar, lo ridiculizaba frente al equipo con frases hirientes acompañadas de risas fingidas que helaban el ambiente.
Manipulaba escenas para borrar diálogos ajenos y evitar que otros brillaran más que él. Un actor que empezaba a sobresalir vio cómo sus participaciones fueron eliminadas sistemáticamente por capricho directo de Soto, lo que terminó llevándolo a abandonar su carrera para siempre. Las mujeres tampoco escapaban a sus excesos. Durante las escenas físicas se tomaba libertades indebidas, tocando más de lo necesario y burlándose durante los ensayos. Alegaba cínicamente que era parte del personaje, pero varias actrices confesaron años después que jamás pidió permiso ni respetó límites. Todo ocurría en un ambiente donde nadie se atrevía a señalarlo por miedo a represalias. Su temperamento volátil provocaba conflictos constantes con los directores, al punto de que muchos evitaron volver a contratarlo. Se enfrentó incluso a Germán Valdés Tintán, a quien calificaba de vulgar sin talento, aunque todos sabían que era pura envidia disfrazada de crítica profesional. Corazón negro detrás de la risa que arrancaba al público quedaba la amarga memoria de un hombre que convirtió el humor en un arma letal contra sus propios compañeros. ¿Y qué hay del villano cuya mirada destruía sin palabras? Víctor Junco. Fuego, ¿quién imaginaría que detrás del villano más temido y del galán más seductor se ocultaría una frialdad calculada más peligrosa que cualquier guión? Víctor Junco, el hombre que personificó con maestría tanto a asesinos despiadados como a amantes apasionados, fue uno de los rostros más cautivadores del cine de oro mexicano durante las décadas de 1940 y 1950. Con una mirada intensa capaz de atravesar la pantalla, voz profunda que resonaba en el alma y una elegancia innata, parecía hecho a la medida para el drama y el romance. Actuó junto a figuras legendarias como María Félix, Dolores del Río y Marga López, pero dentro de los estudios pocos deseaban cruzarse con él. Junco no alzaba la voz ni humillaba de forma directa. Su manera era mucho más retorcida y devastadora. El desprecio silencioso, la burla disfrazada de cortesía y la frialdad calculada que hacía sentir a los demás como simples adornos decorativos. Los actores secundarios lo evitaban, no por miedo a su talento, sino porque él se negaba rotundamente a conversar con quienes no consideraba de su nivel social o artístico. Si un joven intentaba entablar diálogo, Junco respondía con monosílabos helados o se marchaba sin mirar atrás, como si esa persona simplemente no existiera. Llevaba un control minucioso y obsesivo de sus minutos en pantalla, sus líneas de diálogo y sus primeros planos. Si descubría que otro personaje sobresalía más que él, exigía modificaciones inmediatas al guión. En más de una producción, el libreto fue alterado a mitad del rodaje únicamente para calmar su ego herido y mantener su protagonismo intacto. Con las actrices mantenía una conducta profundamente ambigua. Era encantador y galante si le interesaban personalmente, pero distante y punzante si rechazaban sus insinuaciones. Varias admitieron en voz baja, por miedo al escándalo y las represalias, que Junco las incomodaba durante escenas íntimas o que se tomaba libertades sin consentimiento, amparándose cínicamente en la excusa de la pasión artística. Bela Víctor Junco fue talento indiscutible, pero también el arquitecto silencioso de rivalidades y enemistades que destruyeron carreras enteras. ¿Y qué hay del gigante que personificó la maldad misma? Carlos López Moctezuma. Fuego, si hubo un rostro que personificó la maldad absoluta en el cine mexicano, ese fue el de Carlos López Moctezuma. Su sola presencia imponía un respeto aterrador, cejas densas como nubarrones, voz profunda que retumbaba en el pecho, mirada penetrante capaz de atravesar el alma. Interpretó sacerdotes corruptos, hacendados despóticos, caciques crueles e incluso demonios hechos carne. Pero lo que muchos ignoraban era que fuera del set, su temperamento era igual o incluso peor que el de sus personajes más oscuros. Nacido en 1909, López Moctezuma provenía de una familia acomodada. Desde sus primeros pasos en el teatro demostró un talento arrollador, pero también una soberbia aristocrática que lo acompañaría como sombra toda su vida. Llegó al cine con aires de grandeza insoportable, menospreciando abiertamente a los intérpretes provenientes de la comedia o la música popular. Para él solo existía un tipo legítimo de actor, el dramático, el serio, el de escuela clásica europea. Todo lo demás era, según sus palabras cargadas de veneno, simple vulgaridad de cantina. En los rodajes era temido como se teme a un juez implacable. Si un actor joven cometía un error durante una toma, López Moctezuma no dudaba en reprenderlo con palabras duras que resonaban en todo el foro. Aprende a actuar antes de pisar un escenario profesional. Era común que solicitara cambios drásticos en el guión para reducir las líneas de aquellos a quienes consideraba prescindibles o indignos de compartir escena con él. Incluso llegó a exigir que su personaje dominara psicológicamente al resto del elenco, aunque eso no estuviera previsto en la historia original. Pero sus desaires brutales no se limitaban al ámbito actoral. También guardaba un desprecio particular y enfermizo hacia los técnicos. Si el maquillista tardaba un minuto más de lo esperado, se marchaba sin avisar.
Si la iluminación no lo favorecía a la perfección, detenía la filmación completa. Y si en el servicio de catering no había agua mineral importada, armaba escenas dignas de una diva operática. Corazón Negro Carlos López Moctezuma fue el villano perfecto en pantalla, pero también el hombre que llevó la maldad más allá de los reflectores, convirtiéndola en su forma de vida. ¿Y qué hay del director que gobernaba a golpes? Emilio Fernández, el Indio. Fuego era talento puro hecho carne, genio cinematográfico reconocido mundialmente, pero también furia desatada, gritos ensordecedores y órdenes lanzadas desde un alma envenenada por el poder absoluto. Emilio Fernández, el Indio, dirigía como si los actores fueran soldados en el campo de batalla, y él, el general que no acepta desobediencia. Insultaba sin filtro, empujaba sin remordimiento, y a veces llegaba a golpear físicamente a quienes consideraba que no daban la talla artística que exigía. Una actriz confesó años después, con la voz quebrada por el trauma, que durante una escena dramática él la sujetó del brazo con tal fuerza brutal que le dejó marcas moradas durante semanas. Otra relató entre lágrimas que le lanzó un cenicero de vidrio a la cabeza porque no lloraba exactamente como él quería, con la intensidad que él visualizaba en su mente. En su casa guardaba armas de todo tipo como trofeos de guerra. En el set, un machete colgaba amenazante de la pared del foro, visible para todos. Decía con orgullo desquiciado que el arte se hacía con sangre, y parecía empeñado en probarlo día tras día con cada producción. Tenía favoritos indiscutibles y también enemigos mortales. Si no le simpatizabas o te atrevías a contradecirlo, te vetaba sin titubeos ni segunda oportunidad. Hacía llamadas estratégicas a productores influyentes y te cerraba todas las puertas de la industria con una sola palabra. Su cine era poesía visual reconocida internacionalmente, sí, pero su trato personal era una batalla campal donde solo él salía victorioso. Fuego Emilio el Indio Fernández fue uno de los directores más brillantes de México, pero también el tirano que confundió genio artístico con licencia para la violencia. ¿Y qué hay del galán español que llegó a conquistar y terminó aterrorizado? Jorge Mistral. Fuego el actor español Jorge Mistral llegó a México en los años 50 envuelto en la fama de galán internacional conquistador. Su rostro atractivo, su acento europeo sofisticado y su voz profunda que susurraba promesas lo convirtieron rápidamente en protagonista de películas inolvidables que hicieron suspirar a toda Latinoamérica. Pero su temperamento explosivo pronto lo transformó en una figura tan admirada como insoportable. Era conocido por su impaciencia enfermiza y su carácter volcánico que estallaba sin previo aviso. Si un director no le daba la razón en cualquier detalle mínimo, abandonaba el rodaje en pleno, dejando a todo el equipo paralizado durante horas enteras, ocasionando pérdidas económicas devastadoras para los productores. Varias actrices confesaron años después sentirse profundamente incómodas por su forma brusca y agresiva de improvisar contacto físico en las escenas románticas, escudándose cínicamente en que era parte de su método actoral europeo. Lo que para él era técnica, para ellas era abuso disfrazado de arte. Sus arranques de ira eran legendarios en toda la industria. Lanzaba sillas contra las paredes, rompía guiones en pedazos frente a los escritores, y gritaba improperios a quien se interpusiera en su camino o cuestionara su visión. Algunos productores lo mantenían en el elenco únicamente por su capacidad magnética de atraer público femenino, pero entre técnicos y asistentes lo apodaban con amargura el extranjero insoportable. Su carrera en México terminó desgastada no por falta de talento, sino por esas actitudes autodestructivas. Aunque el público lo siguió recordando como un galán trágico de ojos intensos, dentro del gremio dejó una reputación amarga, manchada de conflictos y difícil de borrar. Círculo Negro Mediano Jorge Mistral fue el galán que confundió pasión artística con licencia para el abuso, y talento con permiso para la tiranía. ¿Y qué hay del actor versátil que competía hasta la obsesión? David Silva. Fuego David Silva fue considerado uno de los actores más versátiles y completos de su generación dorada. Interpretó al boxeador de barrio con puños de acero, al charro apasionado de corazón roto y al rebelde sin causa en una época en la que México buscaba desesperadamente héroes en la pantalla grande. Sin embargo, su fuerte temperamento y su ego desmedido le trajeron serios conflictos destructivos dentro de la industria. Tenía fama bien ganada de discutir ferozmente con los directores, de rechazar instrucciones que consideraba mediocres y de calificar públicamente como basura muchos guiones que le ofrecían. En una ocasión memorable, detuvo un rodaje por horas completas porque no estaba de acuerdo con el vestuario asignado a su personaje. «Esto no representa quién soy», sentenció mientras todos esperaban en silencio incómodo. Sus compañeros lo describían como un hombre competitivo hasta la obsesión enfermiza. Si otro actor recibía más aplausos en el estreno o más menciones elogiosas en la prensa, Silva lo tomaba como una ofensa personal que debía vengar.
Los productores lo mantenían en sus proyectos porque garantizaba taquilla y credibilidad dramática, pero también porque sabían perfectamente que sus explosiones de ira podían arruinar una película completa si no se le complacía en cada capricho. Incluso en entrevistas públicas era mordaz y despiadado, descalificando sin filtro a colegas que consideraba vendidos o productos fabricados por Televisa sin alma ni técnica verdadera. Aunque su talento sigue siendo recordado con admiración y muchas de sus cintas son consideradas clásicos indiscutibles, su carácter conflictivo dejó tras de sí una estela interminable de tensiones, enemistades profundas y resentimientos que marcaron tanto su trayectoria ascendente como sus triunfos finales. Bela David Silva fue talento genuino atrapado en un ego que no cabía en ninguna pantalla, por grande que fuera. ¿Y qué hay del hermano serio que gobernaba con frialdad absoluta? Domingo Soler. Fuego, aunque era visto como el más serio, talentoso y respetado de los legendarios hermanos Soler, Domingo también cargaba con una reputación amarga que helaba el ambiente de cualquier set. Dentro de la familia era considerado el intelectual, el que dominaba el teatro clásico y daba prestigio al apellido, pero su trato con los demás era frío, distante y profundamente despreciativo. En los rodajes imponía un ambiente solemne, casi funerario. Nadie debía hablar en su presencia si no era estrictamente necesario para el trabajo. Un técnico contó años después, aún con temblor en la voz, que una vez lo mandó callar de un grito ensordecedor solo porque tosió involuntariamente mientras él ensayaba una escena dramática. El silencio que siguió fue aterrador. A los actores jóvenes les decía con desprecio cortante que jamás alcanzarían su nivel artístico y que muchos de ellos no merecían siquiera subirse a un escenario profesional. «Vete a vender lotería, es más honesto», le dijo una vez a un principiante frente a todo el elenco. Era perfeccionista hasta el extremo más cruel, y si sentía que alguien lo eclipsaba aunque fuera por un instante, se encargaba personalmente de que el guión fuera modificado para restarle protagonismo y visibilidad. Nunca elevaba la voz en entrevistas públicas, ni aparecía envuelto en escándalos de prensa, pero tras bambalinas ejercía una especie de dictadura silenciosa e implacable. Muchos lo admiraban como un maestro indiscutible de la actuación dramática, pero muy pocos lo soportaban como compañero de trabajo. En la pantalla proyectaba elegancia, dignidad y respeto absoluto, pero fuera de ella su figura inspiraba un temor gélido que lo volvió casi intocable, una estatua de mármol que nadie se atrevía a rozar. Corazón Negro Domingo Soler fue el gigante dramático que confundió excelencia artística con derecho al desprecio, y perfección con permiso para destruir. ¿Y qué hay de la belleza que escondía garras afiladas? Rosa de Castilla. Fuego era hermosa como una pintura renacentista, de voz poderosa que llenaba teatros enteros, figura inolvidable que hacía voltear cabezas, y una sonrisa que ocultaba garras afiladas listas para desgarrar. Rosa de Castilla no pedía papeles estelares, los tomaba por la fuerza, y si alguien se interponía en su camino, lo empujaba suavemente pero con precisión quirúrgica, directo al abismo del olvido. Se decía en voz baja que logró reemplazar a una actriz ya contratada formalmente con una simple llamada nocturna estratégica a un productor que le debía favores comprometedores. Cuando la otra intérprete llegó confiada al set la mañana siguiente, el guión ya había sido modificado completamente y su personaje reducido a un papel sin diálogo, prácticamente invisible. Las actrices no la soportaban ni podían disimularlo. Aseguraban que les robaba escenas con movimientos calculados, que se maquillaba durante horas para llegar tarde a propósito y obligarlas a repetir tomas agotadoras bajo el sol inclemente. En una ocasión memorable, dentro del camerino, dejó abierta estratégicamente la regadera con agua caliente para arruinar con el vapor el vestuario cuidadosamente planchado de su compañera. «Fue un accidente», dijo con inocencia teatral mientras sonreía. Rosa no creía en la solidaridad femenina ni en la hermandad del gremio. Creía únicamente en ganar, en brillar sola, en ser la única estrella del firmamento. Y si tenía que pisarte los tacones con elegancia para lograrlo, no lo notabas hasta que ya estabas fuera del cuadro, eliminada del encuadre como si nunca hubieras existido. Película Rosa de Castilla fue la belleza con sonrisa de ángel y alma de estratega implacable, la prueba viviente de que no toda luz calienta. ¿Y qué hay del galán seductor cuyo final fue tragedia? Ramón Gay. Fuego Ramón Gay fue uno de los galanes más admirados del cine mexicano de los años 40 y 50, admirado por millones. Su porte elegante cortaba el aliento, su mirada seductora prometía mundos imposibles, y lo convirtió en protagonista indiscutible de melodramas que hicieron llorar a generaciones enteras. Pero quienes trabajaron directamente con él aseguraban que detrás de esa imagen encantadora cuidadosamente construida se ocultaba un hombre arrogante, impredecible y peligrosamente celoso. Era conocido por sus ataques explosivos de celos en el set, sobre todo si percibía que otro actor acaparaba demasiada atención femenina o recibía más elogios de las compañeras. Varias actrices contaron años después, cuando ya no tenían nada que perder,
que Ramón podía pasar de la cortesía más refinada al desprecio más hiriente en cuestión de minutos, sin razón aparente. En una ocasión, durante una pausa de rodaje, insultó brutalmente a una actriz simplemente porque ella no se rió de uno de sus chistes. Las tontas no deberían estar frente a cámaras, le dijo con frialdad cortante. Los técnicos lo recordaban como un hombre quisquilloso y obsesivo que exigía constantes ajustes milimétricos en la iluminación porque, según él, su rostro no estaba siendo bien captado por la cámara y el público merecía verlo perfecto. También se decía que tenía serios problemas con el alcohol, lo que provocaba que llegara tarde o incluso faltara completamente a los rodajes, ocasionando pérdidas económicas devastadoras para los productores que confiaban en él. Aunque su atractivo físico magnético lo mantenía en los carteles y en el corazón del público, su carácter complicado y autodestructivo le fue cerrando puertas poco a poco. Trágicamente, su vida terminó en un crimen pasional que lo llevó a los titulares sangrientos de la prensa de nota roja, confirmando que su temperamento explosivo y sus excesos lo persiguieron incluso más allá del cine, hasta la muerte misma. Círculo Negro mediano Ramón Gay fue el galán perfecto cuya belleza ocultaba una bomba de tiempo que finalmente estalló en tragedia inevitable. ¿Y qué hay de la primera mexicana que conquistó Hollywood? Katy Jurado. Fuego Katy Jurado fue la primera mexicana en conquistar Hollywood con su propio talento, sin necesidad de traducir su esencia ni suavizar su carácter. Admirada internacionalmente por su mirada intensa como fuego contenido y su talento dramático que atravesaba la pantalla, se convirtió en leyenda viviente del cine. Sin embargo, en México su fuerte temperamento y su orgullo desmedido la convirtieron en objeto de temor reverencial y críticas amargas. En el set se mostraba distante, altiva y, en ocasiones, profundamente cruel con quienes consideraba inferiores artísticamente. Tenía fama bien ganada de no soportar a las actrices jóvenes, a quienes despreciaba abiertamente con comentarios mordaces que destruían carreras antes de nacer. Con esa cara no pasas de extra, llegó a decirle sin pestañear a una principiante que apenas comenzaba a soñar con el estrellato. La joven nunca volvió a pisar un foro. Su trato con los directores tampoco era sencillo ni diplomático. Discutía cada indicación como si fuera un asalto personal, rechazaba cualquier corrección con desprecio absoluto y desafiaba la autoridad constantemente. Algunos colegas afirmaban que llegaba tarde deliberadamente para imponer su autoridad y recordarle a todos quién mandaba realmente. Y si no estaba de acuerdo con el guión o con la dirección artística, abandonaba la escena a la mitad sin explicación alguna y se encerraba en su camerino durante horas, dejando la producción completa paralizada y sangrando dinero. Aunque en pantalla desbordaba pasión auténtica y una autenticidad imposible de fingir, fuera de ella acumulaba enemistades con una facilidad pasmosa. Para muchos que la conocieron de cerca, su talento era absolutamente incuestionable, pero su orgullo desmedido y temperamento volcánico la convirtieron en una de las figuras más temidas y evitadas de los foros del cine de oro. Fuego Katy Jurado fue la reina que nunca se inclinó ante nadie, pero que también quedó sola en su trono de espinas. ¿Y qué hay del comediante con sonrisa traicionera? Raúl Chato Padilla. Fuego con rostro afable que inspiraba confianza, risa contagiosa que iluminaba cualquier escena y cuerpo robusto que lo hacía entrañable, Raúl Chato Padilla parecía el hombre más amable del cine mexicano, hasta que alguien lo contradecía o amenazaba su protagonismo. El Chato no era actor secundario por falta de capacidad o talento insuficiente, sino porque no toleraba compartir el protagonismo con nadie. Si percibía que alguien le robaba una carcajada que consideraba exclusivamente suya, lo eliminaba del mapa con una frase punzante o una zancadilla perfectamente disimulada que parecía accidente. Durante una filmación memorable, un extra se atrevió a improvisar una línea espontánea que provocó risas genuinas en todo el set. El Chato lo tomó aparentemente con cordialidad del hombro, lo llevó detrás del decorado con sonrisa paterna y cuando ambos regresaron minutos después, el chiste ya no existía, ni el extra tampoco. Nadie volvió a verlo en ninguna producción. No sentía paciencia ni respeto alguno por los comediantes jóvenes que intentaban abrirse camino. Decía públicamente que no sabían actuar, que solo hacían muecas exageradas sin sustancia, aunque tras bastidores movía los hilos oscuros para que los despidieran o les recortaran escenas estratégicamente hasta volverlos invisibles. El público lo adoraba por su personaje simpático y sus torpezas entrañables, pero dentro del gremio su verdadero apodo no era Chato con cariño. Era la zancadilla sonriente, el hombre que destruía carreras mientras te palmeaba la espalda con afecto fingido. Corazón Negro el Chato Padilla hizo reír a millones, pero también enterró sueños con una sonrisa que nunca mostraba sus verdaderos dientes. ¿Y qué hay de la abuela que no tenía nada de dulce? Sara García. Fuego la abuela del cine mexicano, el símbolo nacional de ternura y sabiduría, con voz potente que impartía lecciones de vida y carácter que parecía forjado en acero puro. Pero Sara García no era cariñosa fuera de cámara.
Era tan dura como pan de ayer dejado al sol, inflexible como piedra antigua que no se doblega ante nada ni nadie. En los rodajes su sola mirada bastaba para silenciar conversaciones enteras en un segundo. El ambiente se congelaba cuando entraba. Si a alguien no le caía bien, lo decía sin rodeos, sin sonrisa diplomática y sin bajar la voz ni un milímetro. Una joven actriz intentó abrazarla con cariño genuino tras una escena emotiva y Sara se sacudió el hombro con repulsión visible diciendo con frialdad cortante: «No me toques, no somos iguales». Se decía con temor reverencial que detestaba profundamente a las nuevas generaciones, a las que consideraba flojas, superficiales y sin hambre verdadera de triunfo. «Estas niñas no saben lo que es sufrir por un papel», repetía con desprecio. Cuando una productora intentó modernizar su personaje y suavizar su imagen, Sara arrojó el guión al suelo con violencia y se marchó diciendo con voz de trueno: «A mí no me escriben con crayolas». En los pasillos la llamaban en susurros la Santa Furia, un apodo que mezclaba admiración y terror. Si alguien quería llorar de verdad en una toma sin necesidad de actuación, solo debía equivocarse una vez frente a ella. La mirada de Sara era suficiente para romper cualquier alma. Bella fue la abuela de México en pantalla, sí, pero también la suegra del terror fuera de cámara, la matriarca que gobernaba con mano de hierro forjada en el fuego. ¿Y qué hay del charro que despreciaba a todos desde su pedestal? Jorge Negrete. Fuego era la voz de México hecha himno, el charro entre charros, el símbolo viviente del orgullo nacional que hacía vibrar corazones con cada nota. Pero lejos del escenario brillante, Jorge Negrete era otro hombre completamente distinto, altivo hasta la arrogancia, clasista sin disimulo y con una lengua tan afilada que podía destrozar reputaciones completas con una sola frase lanzada al aire. Aseguraba con convicción absoluta que el cine debía tomarse con solemnidad casi religiosa, y despreciaba profundamente a quienes no contaban con formación musical formal o académica europea. Se burlaba abiertamente de los comediantes, de los actores de carpa que venían del pueblo, y de quienes habían surgido desde abajo con esfuerzo y sudor. A Cantinflas lo llamaba con desdén ese peladito sin clase, y a Pedro Infante, su supuesto colega, el mecánico simpático que tuvo suerte. Durante una filmación memorable, obligó a un actor secundario a repetir una escena exactamente 12 veces, no porque buscara la perfección técnica, sino para humillarlo sistemáticamente frente a todo el equipo y demostrar quién mandaba realmente. No era búsqueda artística, era castigo público y deliberado. Los técnicos afirmaban unánimemente que el ambiente se volvía pesado, casi irrespirable, en cuanto Negrete pisaba el set con su porte arrogante. Todos caminaban con cautela extrema, midiendo cada palabra, como si un mal espíritu hubiera entrado al foro. El público lo veneraba como ídolo nacional intocable, pero sus compañeros lo toleraban como se soporta una herida abierta que duele constantemente pero no se puede cerrar. Círculo Negro Mediano. Jorge Negrete fue la voz dorada de México, pero también el hombre que confundió talento con derecho al desprecio absoluto. ¿Y qué hay del perfeccionista obsesivo que no toleraba errores? Joaquín Pardavé. Fuego detrás de su imagen aparentemente amable en pantalla. Joaquín Pardavé era un perfeccionista absoluto que no toleraba fallas ni errores de ningún tipo, por pequeños que fueran. Quienes trabajaron directamente con él afirmaban con voz temblorosa que estaba obsesionado enfermizamente con controlar hasta el más mínimo detalle de sus producciones, incluso las expresiones faciales más sutiles de sus compañeros. Su carácter durante los ensayos era temido como se teme a un juez implacable. A los actores novatos los trataba con desprecio absoluto, y si se equivocaban en una sola línea o pausaban un segundo más del escrito, los interrumpía con gritos ensordecedores y los obligaba a abandonar el escenario hasta que aprendieran a trabajar con disciplina militar. No aceptaba improvisaciones creativas ni sugerencias de nadie. Cada palabra del libreto debía decirse exactamente como estaba escrita, sin comas añadidas, sin pausas diferentes, sin respiraciones fuera de lugar. Tenía fama bien ganada de poseer una memoria prodigiosa casi fotográfica, y de detectar instantáneamente si alguien cambiaba una sola palabra, incluso por un sinónimo perfecto. Varias actrices terminaron llorando desconsoladamente por su dureza implacable, y solía repetir una frase que se volvió legendaria y aterradora entre quienes sufrieron su rigor: en este tren no viajan los lentos. El ambiente en sus rodajes era sofocante, asfixiante. Técnicos y asistentes caminaban con sigilo extremo, conscientes de que un error mínimo, una luz mal colocada, un telón ligeramente torcido, un detalle fuera de lugar, podía desatar su furia apocalíptica. Se cuenta que abandonó un set durante 3 días completos solo porque la cámara no captó su mejor ángulo de perfil en una toma. Pardavé también era profundamente rencoroso. Si alguien lo contradecía o cuestionaba su visión, encontraba la manera sutil pero efectiva de eliminarlo de la película. Joaquín Pardavé fue genio creativo indiscutible, pero también el tirano que confundió perfección artística con crueldad sistemática.
¿Y qué hay del patriarca que decidía quién vivía o moría en la industria? Fernando Soler. Fuego el patriarca indiscutible, el caballero admirado por generaciones enteras, pero también el hombre que decidía con un simple gesto quién subía al estrellato y quién caía al olvido absoluto dentro de la industria cinematográfica. Fernando Soler tenía poder real, conexiones políticas invaluables e influencia devastadora, y lo sabía perfectamente. Si no le agradabas por cualquier razón superficial, ni siquiera Televisa con todo su poder podía rescatarte del veto silencioso. Nunca elevaba la voz ni montaba escándalos públicos, no lo necesitaba en absoluto. Bastaba con que alzara una ceja con gesto apenas perceptible para que un director modificara el guión completo, o para que un actor prometedor fuera reemplazado misteriosamente al día siguiente sin explicación oficial. En una reunión crucial con ejecutivos de alto nivel, le preguntaron diplomáticamente su opinión profesional sobre un joven intérprete que comenzaba a destacar con fuerza. Respondió con frialdad quirúrgica, sin pestañear: muy bien, si se dedicara a la jardinería. La sala quedó en silencio sepulcral. Ese joven nunca volvió a recibir una llamada. Varios actores con potencial extraordinario y talento genuino vieron cómo sus trayectorias prometedoras se desvanecían como humo únicamente porque Soler no les tenía simpatía o consideraba que amenazaban su posición dominante. Gobernaba el cine mexicano como si fuera su hacienda personal, con mano invisible pero firme, y quien no seguía sus órdenes no escritas terminaba sin caballo, sin cámara y sin futuro. Corazón Negro Fernando Soler fue el rey que nunca necesitó corona, solo una mirada capaz de destruir carreras con elegancia mortal. ¿Y qué hay del galán eterno que jamás dejaba de actuar? Arturo de Córdoba. Fuego tras el porte galante impecable y el magnetismo hipnótico que hacía suspirar a mujeres en toda Latinoamérica, el cine mexicano ocultó a un hombre que jamás dejaba de actuar, ni siquiera cuando las cámaras se apagaban. Arturo de Córdoba tenía fama indiscutible, talento reconocido internacionalmente y los mejores papeles, pero fuera del set se comportaba como si la cámara jamás se apagara y el público lo observara constantemente. No era de los que reía con naturalidad o compartía un café relajado con el equipo. Se sentaba solo en su rincón, repasaba obsesivamente sus líneas y no dirigía palabra a nadie que no fuera el director o alguien de su nivel jerárquico. No porque fuera reservado por timidez, sino porque consideraba que debía mantener intacta el aura misteriosa e inalcanzable de su personaje las 24 horas del día. Los técnicos lo apodaban en voz baja, con mezcla de burla y fastidio, el actor que nunca se apaga, y no se equivocaban en absoluto. Cuando se enteró de que Cantinflas planeaba incursionar en el drama serio, se burló públicamente diciendo en una entrevista con desdén evidente: ahora el payaso quiere ser actor de verdad. A Pedro Infante lo veía con desprecio apenas disimulado, como un simple carpintero con suerte que no merecía compartir escenario con verdaderos artistas formados. Estaba profundamente convencido de que la actuación verdadera se aprendía únicamente en academias europeas prestigiosas, no en los barrios populares ni en las calles. Se negaba rotundamente a asistir a fiestas o convivencias con otros artistas, y repetía como mantra: en el medio solo existen dos tipos de personas, los verdaderos artistas y los que fingen serlo. Muchos creían ingenuamente que hablaba de los demás, pero al final el único que nunca dejó de fingir fue él mismo, el galán eterno atrapado en su propia fantasía, prisionero de una máscara que ya no podía quitarse. Vela Arturo de Córdoba fue elegancia convertida en prisión, un hombre que olvidó como ser humano por temor a dejar de ser leyenda. ¿Y qué hay del comediante atrapado en el personaje que odiaba? Mauricio Garcés. Fuego el galán eterno soltero, el hombre que hacía reír a las mujeres a carcajadas con frases ingeniosas y miradas cómplices. Pero Mauricio Garcés vivió atrapado en una paradoja cruel. Detestaba profundamente el personaje que lo hizo famoso y que el público amaba con pasión. Detrás de las cámaras se irritaba visiblemente cuando la gente le pedía imitar a su personaje de seductor cómico. No soy Mauricio Garcés, soy Mauricio Fagerstein, respondía con fastidio mal disimulado, recordándole a todo su verdadero apellido como si eso lo separara de la caricatura que había creado. Su ego era tan descomunal que rechazó participar en varias comedias exitosas porque consideraba que los guiones eran demasiado cómicos y estaban por debajo de su capacidad dramática. Despreciaba abiertamente a los verdaderos humoristas del medio. En más de una ocasión se burló con veneno de Tintán y de Resortes, a quienes llamaba sin tapujos payasos sin talento verdadero, simples bufones. Lo que más molestaba a quienes lo conocieron de cerca era su hipocresía flagrante. Vivía del personaje cómico que públicamente despreciaba. Era un hombre profundamente solitario, aunque se negaba tercamente a admitirlo ante nadie. Vivía atrapado en la figura del galán de fantasía, aferrado con desesperación a la fama de un personaje que en realidad aborrecía con toda el alma, y que le impidió para siempre convertirse en el actor serio y respetado que tanto deseaba ser.
Círculo Negro mediano Mauricio Garcés fue el prisionero más elegante de su propia creación, el hombre que nunca pudo escapar de la sonrisa que lo hizo famoso pero que también lo destruyó. ¿Y qué hay del villano cuyo rostro estaba tallado en piedra antigua? Miguel Inclán. Fuego Miguel Inclán, el villano de rostro tallado en piedra antigua, fue uno de los actores más temidos y respetados del cine mexicano. En pantalla interpretó al cacique despiadado, al criminal sin piedad, al enemigo que hacía temblar incluso a los héroes más valientes con solo su presencia. Pero fuera del set, su carácter era tan duro, inflexible e implacable como sus papeles más oscuros. De voz ronca que retumbaba en el pecho y mirada cortante capaz de atravesar el alma, era conocido por su trato seco como desierto y su intolerancia absoluta ante cualquier error, por mínimo que fuera. Si un actor joven olvidaba una sola línea durante el ensayo, lo corregía con sarcasmo demoledor frente a todos los presentes. Si no sabes actuar, vete al mercado a vender piñas. Su presencia imponía una disciplina férrea y aterradora. Nadie se atrevía a bromear en su entorno sagrado. Era meticuloso obsesivo con la iluminación, el encuadre perfecto y el tono exacto de voz. Exigía que absolutamente todo girara a su alrededor, convencido de que cada película debía adaptarse completamente a su estilo personal. Si un director le daba demasiadas indicaciones o intentaba corregirlo, las ignoraba con desprecio mientras encendía un cigarro con parsimonia teatral. «Yo no necesito instrucciones», decía con voz de piedra. Con las actrices era cortés en apariencia, pero su frialdad distante resultaba igual de intimidante que cualquier insulto directo. Muchos técnicos afirmaban que preferían perder un día completo de grabación antes que enfrentar su mal humor apocalíptico. Lo más contradictorio y trágico era que Inclán despreciaba el mismo cine que lo consagró como leyenda. Decía con amargura que las películas mexicanas se habían vuelto simples caricaturas sin alma, y que ya no existían verdaderos actores en la industria. Fuego Miguel Inclán fue el villano más veraz de su tiempo en pantalla, pero también el hombre que confundió respeto genuino con miedo paralizante. ¿Y qué hay del padre ejemplar cuya severidad congelaba el ambiente? José Elías Moreno. Fuego de presencia imponente como montaña inamovible y voz de trueno que resonaba en toda la sala, José Elías Moreno fue uno de los pilares más sólidos del cine de oro mexicano. En pantalla era el padre ejemplar, el campesino noble de alma pura, el jefe justo que impartía sabiduría. Fuera de cámara, su carácter era tan severo e inflexible como sus personajes más autoritarios. Nadie se atrevía a contradecirlo jamás. En los rodajes imponía un silencio casi religioso, sagrado. Si escuchaba una risa fuera de lugar o una conversación trivial, golpeaba el piso con su bastón y lanzaba una mirada que congelaba el aire y detenía los corazones. Los actores jóvenes lo admiraban desde la distancia, pero también lo temían con terror reverencial. A uno de ellos lo hizo repetir una escena exactamente 20 veces, no porque estuviera técnicamente mal ejecutada, sino porque según su criterio implacable le faltaba alma. Era perfeccionista hasta la crueldad más refinada. Decía con voz de piedra que el cine debía hacerse con disciplina militar y trataba a todos en el set como soldados bajo su mando absoluto. No permitía bromas, ni distracciones banales, ni improvisaciones creativas. En una ocasión memorable, un director intentó suavizar diplomáticamente el tono dramático de una escena y Moreno lo interrumpió con autoridad aplastante diciendo: «El drama no se negocia, se impone». Su autoridad era tal que muchas veces los directores cedían humillados ante sus caprichos, modificando el guión completo para satisfacer su visión personal. Sin embargo, detrás de ese rigor implacable se escondía una profunda inseguridad aterradora. Temía envejecer, temía quedar fuera, temía no ser recordado cuando las nuevas generaciones llegaran. Corazón Negro José Elías Moreno fue símbolo de autoridad y nobleza en pantalla, pero el tirano que confundió respeto con miedo y admiración con obediencia ciega. ¿Y qué hay de las mujeres que también sembraron terror? Marga López. Fuego bajo la suavidad aparente y la voz pausada que acariciaba los oídos, Marga López era conocida por su talento natural incomparable y su capacidad para conmover al público sin esfuerzo visible. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida de ternura se escondía una personalidad intensa, perfeccionista hasta el extremo y en ocasiones absolutamente implacable. No soportaba la mediocridad ni el descuido más mínimo en los rodajes. Si una actriz se equivocaba en una línea durante el ensayo, Marga no esperaba al director para corregirla. Lo hacía ella misma con tono severo y una sonrisa apenas disimulada que helaba la sangre. Decía con convicción férrea que el cine no era un juego de niñas, sino una guerra donde solo sobrevivían los verdaderos artistas. Su trato con los técnicos era distante y despectivo. Si algo fallaba en la iluminación o el sonido, detenía la filmación completa y exigía repetir la escena desde el principio absoluto, sin importar el cansancio extremo del equipo ni las horas perdidas.
Algunos decían con amargura que llorar frente a Marga era completamente inútil, porque no mostraba compasión alguna. Sin embargo, su mayor debilidad era el protagonismo absoluto. No toleraba ser secundaria bajo ninguna circunstancia. Si su papel no tenía suficiente peso dramático, pedía reescrituras inmediatas o abandonaba el proyecto sin miramientos. En una producción importante, llegó a negarse rotundamente a filmar hasta que eliminaran por completo a otra actriz del elenco que consideraba amenaza a su brillo. Con los galanes del momento, mantenía una relación profundamente ambigua. Podía ser encantadora o letal según el trato que recibiera. A Pedro Infante lo admiraba con genuino respeto, pero a Jorge Negrete lo despreciaba abiertamente por su vanidad insoportable de charro engreído. Bella, para el público, fue la mujer más sensible del cine mexicano. Para sus colegas, una fuerza de carácter implacable que no perdonaba ni el error más pequeño. ¿Y qué hay del villano impredecible y explosivo? Rodolfo Acosta. Fuego Rodolfo Acosta, el villano de mirada cortante como cuchillo y voz ronca que raspaba el alma, fue uno de los actores más temidos y respetados del cine mexicano. En la pantalla era la encarnación perfecta del rencor acumulado, el traidor que todos odiaban con pasión, el enemigo que despertaba el miedo más primitivo. Pero fuera de ella, su carácter era igual de temible, impredecible y explosivo. Tenía fama bien ganada de ser una bomba de tiempo humana. Si algo no le gustaba en el set, no lo discutía civilizadamente, lo gritaba con furia descontrolada. Los técnicos lo temían con pavor porque bastaba que una lámpara parpadeara un segundo para que arrojara su sombrero al piso con violencia y exigiera repetir la toma completa desde cero. No confiaba en absolutamente nadie. Decía con paranoia creciente que todos querían aprovecharse de su nombre y fama, y con los años desarrolló una desconfianza enfermiza que lo alejaba incluso de sus amigos más cercanos. En más de una ocasión insultó brutalmente a directores que intentaban corregirlo con respeto, recordándoles a gritos que él sabía actuar sin ayuda de nadie. Con las actrices era profundamente ambiguo y errático. A unas las trataba con cortesía exagerada y teatral, a otras con desprecio absoluto e inexplicable. Hubo quien juró que podía pasar del halago al insulto en cuestión de segundos, sin transición ni razón aparente. Su comportamiento errático lo llevó a ser vetado en varios estudios importantes, aunque siempre encontraba quien lo contratara porque su sola presencia garantizaba intensidad brutal y realismo escalofriante. En Hollywood trabajó en decenas de películas westerns, pero tampoco logró escapar de su reputación destructiva. Un productor estadounidense lo describió con precisión quirúrgica como un volcán activo vestido de charro. Círculo Negro Mediano. Rodolfo Acosta fue el villano perfecto en pantalla, pero también el hombre devorado por su propio temperamento hasta quedar solo y olvidado. ¿Y qué hay del gallo Giro que confundió autoridad con prepotencia? Luis Aguilar. Fuego, el llamado gallo Giro del cine mexicano, tenía voz firme que retumbaba en los foros, sonrisa encantadora que conquistaba corazones y una seguridad que rozaba peligrosamente la arrogancia más insoportable. Luis Aguilar conquistó la pantalla con su estilo bravío inconfundible y su presencia magnética imposible de ignorar. Pero detrás del sombrero perfectamente colocado y el carisma desbordante se ocultaba un carácter que muy pocos soportaban fuera de cámara. Era impulsivo como tormenta, orgulloso hasta el exceso y extremadamente competitivo. Si alguien osaba opacarlo en una escena, aunque fuera por un instante, hacía lo imposible por recuperar el foco, aunque eso implicara modificar el guión completo o repetir tomas hasta el agotamiento absoluto. En una ocasión memorable, durante una filmación, arrojó su guitarra contra una pared con violencia porque el director decidió resaltar a su coprotagonista femenina en el encuadre final. «Aquí el protagonista soy yo», gritó con furia descontrolada mientras todos observaban en silencio aterrado. Con sus colegas era impredecible y caprichoso. A algunos los trataba con amabilidad paternal exagerada, a otros con un desdén que rayaba en el desprecio más cruel. Consideraba que el cine debía estar reservado para los hombres de verdad y solía burlarse abiertamente de los actores que interpretaban personajes sensibles o intelectuales. A Pedro Infante lo respetaba con reservas, pero también lo envidiaba profundamente. Decía con resentimiento apenas disimulado que su fama se debía a la suerte y no al talento verdadero. Cualquiera puede llorar en pantalla, pero no cualquiera puede mandar, repetía con frecuencia obsesiva. Las actrices que trabajaron con él lo recordaban como un hombre encantador mientras todo saliera exactamente como él quería, pero intolerante hasta la crueldad cuando algo lo contradecía. Fuego. Luis Aguilar fue el charro valiente en pantalla, pero también el hombre que confundió la autoridad legítima con prepotencia destructiva. ¿Y qué hay de la reina del rumbero cuyo fuego consumía todo a su paso? Ninón Sevilla. Fuego, la reina indiscutible del rumbero, la mujer que convirtió el sudor en arte puro y el baile en desafío contra el mundo entero. Ninón Sevilla era un huracán devastador sobre el escenario, pero también fuera de él,
dejando destrucción y admiración a partes iguales. En los foros, su presencia imponía respeto y miedo en proporciones exactas. Tenía fama indiscutible de controlar obsesivamente cada aspecto de sus películas: la coreografía milimétrica, el vestuario perfecto, la música exacta e incluso la posición precisa de la cámara. «Nadie entiende mi cuerpo mejor que yo», decía con tono de sentencia inapelable. Si un director no coincidía con su visión artística, lo hacía a un lado sin miramientos ni diplomacia. Varias veces se negó rotundamente a filmar escenas hasta que se cumplieran todas sus exigencias, sin importar el costo económico devastador o los retrasos interminables que provocaba. Entre las actrices, su reputación era tan brillante como venenosa. Se decía que competía ferozmente con María Antonieta Pons y Amalia Aguilar no solo por papeles, sino por quien brillaba más intensamente en cada plano. En una ocasión memorable, pidió que apagaran estratégicamente una luz que favorecía a su compañera para equilibrar la escena a su favor. Los técnicos sabían perfectamente que cuando Ninón llegaba al set, la atmósfera cambiaba radicalmente. Todos caminaban con cautela extrema, temiendo una de sus explosiones legendarias. Si el maquillaje no estaba absolutamente perfecto, lanzaba la brocha al suelo. Si el ritmo musical no la inspiraba, insultaba al músico frente a todos. Si un extra la miraba demasiado, lo hacía expulsar inmediatamente del foro. Película: Ninón Sevilla fue una diosa indomable en pantalla, pero también una tormenta con tacones que nunca aprendió a calmarse ni a confiar. Y finalmente, ¿qué hay de la doña que no necesitaba levantar la voz? María Félix. Fuego la doña. El nombre bastaba para que todos entendieran de quién se hablaba. María Félix no necesitaba levantar la voz para imponer respeto absoluto. Bastaba su presencia, su mirada de acero y su silencio cortante para que todos supieran quién mandaba realmente. No toleraba órdenes ni en la vida ni en el cine. Si un director intentaba corregirla o darle indicaciones, lo detenía con una mirada helada que congelaba la sangre y decía con voz de hielo: «A mí no me dirige nadie. Yo soy la dirección». Exigía camerinos privados dignos de realeza, joyas auténticas en cada escena y camarógrafos que conocieran perfectamente la luz de una reina. En una ocasión legendaria, se negó rotundamente a besar a su coprotagonista porque, según sus propias palabras demoledoras, no era digno de mis labios. La producción completa tuvo que reescribir la escena entera para complacer su capricho. Con las actrices era absolutamente implacable. Si una intentaba robarle protagonismo aunque fuera por un segundo, María se aseguraba personalmente de que su vestido fuera menos vistoso o su plano más lejano y oscuro. «Las mujeres deben saber su lugar», decía con ironía venenosa que ocultaba crueldad pura. En los estudios, todos caminaban con cautela extrema cuando ella llegaba. Los técnicos bajaban la voz hasta el susurro, los actores evitaban mirarla demasiado tiempo, y los productores la complacían sin discutir jamás. Pero detrás de ese brillo deslumbrante había una mujer que se alimentaba del control absoluto. No creía en la amistad dentro del cine, creía únicamente en la jerarquía. A Pedro Armendáriz lo admiraba, pero no lo soportaba. A Dolores del Río la respetaba, aunque la consideraba una diosa de porcelana sin sangre ni fuego verdadero. En entrevistas lanzaba frases que eran dardos disfrazados de elegancia: «No soy buena, pero tampoco hipócrita». Corazón negro. El público la veneró como símbolo supremo de poder femenino. Sus colegas la recordaron como un relámpago hermoso que iluminaba y quemaba al mismo tiempo, sin distinguir. Pero aún falta uno más. El hombre señalado como el más insoportable de toda la industria. Antonio Badú. El más insoportable. Fuego. Y llegamos al final, al nombre que todos temían pronunciar en voz alta. Actor, cantante y productor, Antonio Badú poseía un talento innegable y reconocido, pero precisamente por eso no toleraba la competencia bajo ninguna circunstancia. A Pedro Infante y a Jorge Negrete los consideraba adversarios mortales que debían ser destruidos, aunque para ellos Badú era apenas un colega más entre tantos. Si un director le mencionaba casualmente que un actor joven tenía potencial prometedor, Badú se encargaba personalmente de que lo despidieran antes del amanecer. «Aquí no hay espacio para principiantes», solía decir con desprecio absoluto. Se cuenta en voz baja, como secreto maldito, que fue él quien supuestamente recomendó estratégicamente a un productor influyente no contratar a Javier Solís cuando éste apenas comenzaba su carrera ascendente. La razón era simple y devastadora: veía en él una amenaza futura a su propio trono. Lo que más irritaba profundamente a sus compañeros era su arrogancia insoportable y sin límites. Cuando alguien le reconocía un buen desempeño o le felicitaba sinceramente, él contestaba con frialdad cortante: «Es lo mínimo que se puede esperar de mí. Cualquier cosa menos sería fracaso». No creía en la suerte, solo en el talento. Pero al observar detenidamente la manera despiadada en que trataba a los demás,
quedaba dolorosamente claro que lo que realmente le importaba no era su propia carrera brillante, sino asegurarse de que a los otros no les fuera tan bien como a él. Era competencia enfermiza elevada a arte destructivo. Manipulaba, saboteaba y destruía carreras completas con una llamada telefónica. Sembraba rumores venenosos, cerraba puertas con influencias oscuras y celebraba en secreto cada fracaso ajeno como si fuera victoria personal. Fuego Antonio Badú fue señalado por todos como el hombre más insoportable de toda la industria del cine de oro, el que confundió talento con derecho a destruir, y éxito con licencia para aplastar sueños ajenos sin remordimiento. 30 historias. 30 nombres que brillaron en la pantalla grande mientras ocultaban sombras profundas tras bambalinas. 30 ídolos que el público amó con devoción, pero que dentro de los estudios sembraron miedo, resentimiento y dolor. Lo que acabas de escuchar no es un ataque al cine de oro mexicano, sino un recordatorio necesario de que la grandeza artística no siempre viene acompañada de grandeza humana, que el talento no otorga licencia para destruir, que el brillo puede cegar tanto que nos impide ver las heridas que deja a su paso. Estas historias existieron, se vivieron en silencio, se ocultaron bajo el glamour y el aplauso. Muchos sufrieron humillaciones que nunca denunciaron. Otros vieron sus carreras destruidas por caprichos, envidias y egos desmedidos. Algunos simplemente aprendieron a sobrevivir callando, tragándose el orgullo y aceptando que el precio de trabajar con leyendas era, a veces, perder la propia dignidad. Pero también es cierto que estos mismos hombres y mujeres nos regalaron películas eternas, actuaciones que siguen emocionando generaciones después, voces que aún resuenan en el corazón de México. La luz y la sombra coexistieron siempre, como en toda historia humana verdadera. Si esta revelación te movió algo en el pecho, si te hizo ver el cine de oro con otros ojos, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, lo que el brillo intentó ocultar, y le damos voz a las historias que merecen ser contadas con verdad. Comenta qué historia te impactó más. Dale like si crees que estas verdades merecen ser conocidas. Comparte este video con alguien que ame el cine mexicano, porque lo que viste hoy importa, y nunca volverás a mirar igual esos rostros legendarios. El cine de oro fue grande, sí, pero detrás de cada gloria también hubo lágrimas silenciadas.